Iglesia Cristiana. UNC. Ottawa. Voy a decir en español porque en hebreo me va a salir mal. I'm going to say in Spanish, Al hermano Mardoqueo. Brother Mardokai. Amén. Amen. Dios le bendiga, hermano, su God tiempo. bless you. Thank you, brother. Aquí tiene. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Nosotros acostumbramos a decir Shalom Ubraja. We are accustomed to say shalom o braja. Y eso quiere decir paz y bendición. That means peace and blessings. Bueno, ya estamos acostumbrados a que se traduzca también. Vivimos en un país multicultural. And we're used to translation. We live in a country multicultural. Ayer estaba predicando en español en Montreal Yesterday, I was preaching in Spanish in Montreal, y se estaba traduciendo al francés. and they were translating to French. Ya cuando yo vivía en Jerusalén, When I live in Jerusalem, teníamos servicios we had services, y yo predicaba en hebreo, and I would preach in Hebrew. no sabía inglés, I didn't know any English. alguien lo traducía al inglés, And somebody would translate into English, otra persona traducía al ruso, and somebody else would translate to Russian, otra persona lo traducía al and español somebody else into Spanish, y otra persona lo traducía al and francés. somebody else into French. Mas para la gloria del Señor, So el all- Espíritu se movía. But for the glory of the Lord, the Spirit would move. Estoy feliz porque estamos en esta nación. We are happy. I am happy because we are here. I am in this nation. Mi nombre es Rabino Mordejai, My name is Rabino Mordechai. en hebreo, Mardoqueo en español. In Hebrew and in Spanish is Mardoqueo. Mi esposa, Pastora Elisheva. My wife, Pastora Elisheva, Elisheva es en Pastor. hebreo. pastor, and Elisheva is in Hebrew. En español le llaman Elizabeth. In Spanish, it is Elizabeth. En hebreo quiere decir Elisheva, Dios prometió. In Hebrew, it means God promised. Y Mardoqueo quiere decir, o Mordejai, el guerrero, el luchador. And Mordecai means the warrior, the one who fights. Yo soy judío, descendiente de la tribu de Leví I'm Jewish from the tribe of Levi, y de la casa de Aarón, de los sacerdotes. from the house of Aaron, the priest. A los 38 años el Señor me tocó, At the age of 38, the Lord touched my life, porque hasta los 16 crecí como judío en la sinagoga. because until the age of 16, I grew up as a Jewish in the synagogue. A los 16 me hice ateo, At the age of 16, I became a atheist. me hice comunista, I became a communist. me hice guerrillero, I became a warrior. pero a los 38 el Señor me tocó. But at the age of 38, the Lord touched my life. Ahora soy más radical que antes, And now I'm more radical than before. mas soy más radical por la palabra del But Señor. I'm more radical by the word of the Lord. Amén. Amen. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Ahora siento que todos se sentaron muy atrás porque son todos muy bíblicos. I feel that everybody sat down very far because they're very biblical. Porque la palabra dice, nunca te sientes adelante para que no te manden para atrás. Because the Bible says, right, don't come in the front seat so that they don't send you backward. Siéntate atrás para que después te llamen para adelante. Right, the Bible says sit down on the at the end so they then call you and come to Si the siente en front. su corazón venirse más cerquita, If you feel in the heart to come closer, lo invito. Es más lindo, más rico estar todos man, juntos. I invite you to come closer. I invite you because it's more warm. It's better. El Señor me llamó hace 6 años para venirme a Canadá. The Lord called me 6 years ago, so He called me to come here to Canada. Yo no sabía inglés I didn't know any English, y yo llegué un jueves. and Thursday, Yeah, I arrived on Thursday. Y el viernes precisé ya predicar en inglés. and the day after Friday, I was preaching in English. Y bueno, prediqué en inglés So I preach in English, y después de 2 días una señora mandó un email and after 2 days, a sister, she wrote an email,
Y dice que nunca había escuchado un mensaje tan profundo en los últimos 8 años. And she said, I've never heard such a profound message in the last 8 years. Y yo le di gloria al Señor, And I said, well, glory be to porque God. aconteció el milagro de Pentecostes. Because the miracle of Pentecost occurred there. Entonces es lo que acontece todos los días. And that's what happens every day. El Espíritu Santo se mueve The Holy Spirit moves para que su palabra pueda ser efectiva y viva. so that His word may be effective and live. And La living. palabra del Señor es diferente cuando la entendemos en hebreo. The word of God is different when we understand it in Hebrew. Cuando nosotros leemos la Biblia con anteojos made in Jerusalem, When we read the Bible with glasses made in Jerusalem, en vez de made in Roma. instead of made in Rome. Por ejemplo, para que tengan una idea, hay that un you- versículo bien común. So there's a verse, so you can have an idea. There's a very common verse. Dice, el justo vivirá por la fe. One verse that says, the just shall live by faith. Eso está en el Nuevo That's Testamento, in the New Testament. pero es originario del profeta Amos en el Viejo But Testamento. the verse comes from prophet Amos, Amos en el Antiguo in the Testamento. Old Testament. No precisa abrir. No solo voy a los libres, Yeah. because English is different. Sí, sí. Y en hebreo, In Hebrew, cuando dice el justo vivirá por la fe, when it says that the just shall live by faith, no se refiere a fe de creer. it doesn't refer to faith of believing. En hebreo dice el justo vivirá por emuná. The verse really, it says the just shall live by emunah. Emuná en hebreo quiere decir fidelidad. Emunah in Hebrew means faithfulness. Entonces, cuando usted lee que el justo vivirá por su fidelidad, So when you read the just shall live by his faithfulness, hace mucho más it sentido. makes more sense. Porque si solamente creer nos haría vivir, Because if it would be only by faith, ¿quién más para creer en Jesús que el diablo? well, the devil believes also. Nosotros creemos porque alguien nos contó o lo leímos, You know, we believe because somebody told us or we read it. pero el único testigo ocular, But the only witness that eyewitness, eyewitness, thank you. el único vivo The only eyewitness that is es alive Satanás. is Satan. Él lo vio, He saw him. él sabe que es Dios, He knows he is God. sabe que murió, He knows that he died. sabe que He resucitó, knows that he resurrected. sabe que está vivo, He knows he is alive, pero él no es salvo but he is not saved porque no tiene fidelidad. because he is not faithful. Entonces la Biblia dice, So then the Bible says, tú crees, you believe, bien haces. great, that's good. Demonios también creen y tiemblan. Demons, they believe also, and they tremble. Entonces usted ve cómo cuando nosotros leemos la Biblia, So then you can see when we read the Bible, desde el ángulo en que fue escrito, from the angle in which it was written, nosotros podemos tener una riqueza mayor. we can have a bigger, is richer. Nosotros podemos entender por qué algunas cosas fueron escritas. Then we can understand why some verses were written. Muchas iglesias, por ejemplo, Many churches, for example, dicen que la mujer no puede usar they pantalones. say that women cannot use pants. Y ellos dicen porque está escrito que la mujer no se vista como el hombre Because they y el say- hombre no se vista como la Because the mujer. Bible says, right? It says, oh, the Bible says that a woman cannot dress like a man or a man cannot dress like a woman. Pero en verdad los pantalones But truly- se inventaron en el año 700 después de Cristo. The pants were, they were invented in the year 1700 after Christ. En la época de Paulo y de Cristo In the time of Paul and Christ, no había pantalones. there were no pants. Las mujeres y los hombres usaban túnicas. Both women and men, they would use tunicas. La única diferencia, Tunics. la única diferencia The only difference es que la mujer usaba hasta el tobillo, hasta aquí, hasta abajo, that the woman would use the tunic to the ankle,
Y no sé en inglés cómo se dice tobillo, pero bueno. ankle. Ankle. Y los hombres usaban hasta la rodilla. And a man used to use it into Esa the era knee. la única diferencia. That was the only difference. Por eso está escrito que cuando el sacerdote subía al templo por las That's why escaleras, it says that when the priest would go up in the se ladders tenía que poner un calzón they had to put underwear para que no le vean por abajo sus vergüenzas. so they would not see his intimate parts, right? Entonces, So lo que Pablo quiso decir, what Paul wanted to say, que es el hombre no trate de manifestarse como si fuera mujer, that they cannot manifest themselves as a woman, o la mujer tentar mostrarse como macho. or woman try to be like man. Es la actitud, It's the attitude, no la ropa. not the dress. Tenemos que entender We need to understand el background, el trasfondo. el trasfondo. The background. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Yo quiero hablarles de una parábola muy común. I want to speak to you about a parable, very common parable. Tengo certeza de que ya la han escuchado muchas veces. I'm sure that you've heard it many times, Pero como la palabra es viva, but because the word is living, cada día esa palabra se manifiesta every diferente. day that word will manifest itself in a different way. Y cuando la leemos dentro del background, And when we read it in the en el background, trasfondo, entonces podemos entender muchas más cosas. we can then understand way more things. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, Please open your Bibles in the Gospel of Luke, capítulo 10, chapter 10, versículo 30, verse 30. la famosa parábola del buen samaritano. The famous parable of the Good Samaritan. The parable of the Good Samaritan. Pienso es la primera vez que me dan agua en un vaso. I think it's the first time they gave me water in the Siempre me glass. dan en la botella y tengo que abrirla. Pero ahora, gracias para quien lo hizo. Amen. Lucas 10. Lucas 10, versículo 30. So Luke 10, verse 30. Y respondiendo Yeshua, Jesús, And then Jesus answered, or then Yeshua answered. nosotros llamamos Yeshua, que es el nombre hebreo We que call- quiere decir Salvador. We in Hebrew we call him Yeshua, which means Savior. Dice, y respondiendo Yeshua, Then Jesus or Yeshua answered dijo, and said, cierto hombre bajaba de Jerusalén certain men went down from Jerusalem hacia Jericó to Jericho y cayó en manos de salteadores, and fell among thieves, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, who stripped him of his clothing, se fueron dejándolo medio muerto. wounded him, and departed. Versículo 31 dice, Verse 31. por casualidad, Now by chance, cierto sacerdote bajaba por el mismo camino a certain priest came down that road, y cuando lo vio, and when he saw him, pasó para el otro lado del camino. he passed by on the other side. Del mismo modo, Likewise, también un levita, a Levite, cuando llegó al lugar when he arrived at the place, y lo vio, pasó para el otro lado del camino. came and looked and passed by on the other side. Versículo In 33, verse 33, pero cierto but samaritano a certain Samaritan, que iba de viaje llegó a donde él estaba as he journeyed, came where he was, y cuando lo vio tuvo compasión. and when he saw him, he had compassion. Amén. Amen. Puede sentarse. You can sit down. No sé si ustedes conocen Jerusalén, si alguien estuvo en I don't Jerusalén. know if anybody of you have been in Jerusalem or know Jerusalem. ¿Alguien estuvo? Somebody went to Jerusalem? ¿No? No? Los invito a ir entonces el próximo agosto. Estoy haciendo un grupo. So I invite all of you to come next August. I am making a group to go to Entonces le Jerusalem. voy a dar al pastor la información para que usted pueda tener tiempo de ahorrar su dinerito y venirse So juntos. I'm going to give all the information to the pastor so you can En mayo llevé un grupo de nuestra congregación. for you to prepare the money
to go with us. In May, I went with a group of the congregation. Fue una bendición. It was a blessing. Y les estaba enseñando esta parábola estando allá. And I was teaching them this parable being there in Jerusalem. Más por en cuanto ustedes no estuvieron, les voy a explicar. So since you were not there, I'm going to explain to you. Jerusalén es una ciudad, Jerusalem is a city. está a 700 metros sobre el nivel del mar. It's 700 meters on top of above the sea level level. of sea level. Esta ciudad es muy pequeña. This city is a small city. Ahora tiene 700,000 habitantes. Now it has 700,000. Pero desde los population. tiempos bíblicos But from the biblical times, era solamente una ciudad que tenía 10 cuadras por 10 cuadras. it was a city that had only 10 Blocks. blocks by 10 blocks. Y rodeada por las murallas. And it had walls all over the side. Solamente comenzó a crecer fuera de las murallas. So it became to grow outside of the walls. Comenzó en el año 1898, Around 120 años atrás. 120 years ago. Antes de eso, Before that, era la ciudad solo dentro de las murallas. the city was only inside those walls. Siempre fue considerado santo dentro de la ciudad. It was always considered holy inside Y that lo que era walls. fuera de las murallas And whatever was outside the walls, era considerado que era profano. it was, everything that was outside the walls, it was considered to be profane. Profano. Y todo lo que estaba dentro When whatever was inside, era de Dios, it was of God. pero las cosas que estaban afuera, o había cosas que no podían estar dentro. Or there were things that cannot be inside. No se podía crucificar dentro, You cannot crucify inside the walls. porque quien era crucificado se hacía maldito. Because whoever was crucified would became cursed. Y en el Deuteronomio dice que no lo dejen crucificado porque él trae maldición sobre la tierra. In Deuteronomy it says, do not let him crucified because it will bring curse to the earth. Por esa razón el Gólgota es fuera de las murallas de la ciudad. That's why I don't know in English, Golgotha. It's El Gólgota. Golgotha, it's outside of the city of Jerusalem. The walls, outside the walls, Outside fuera the de las walls. murallas. Actualmente existen las murallas Right now, those walls are still there. y todavía la ciudad santa es dentro de las And murallas, the holy city is still inside the walls. aunque ya creció mucho para afuera. Even though it grew up a lot outside of those walls. También la basura no se podía dejar And you adentro. cannot leave any garbage inside the Había walls. que sacarlas fuera de la You ciudad. had to take it outside the walls. Los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad. Lepers, they cannot live inside a city. Tenían que vivir fuera de la They had ciudad. to live outside of the city. Y cuando había cualquier cosa enferma, And whatever was sick, tenía que estar fuera de la it ciudad. had to be outside of the city. Jericó es diferente. Jericho is different. Por la ruta número 1, By the route number 1, bajando para abajo, coming down from that route. por eso dice, un hombre bajaba de That's why Jerusalén. it says that a man went down from the city, from Porque Jerusalem. la ciudad de Jerusalén está más o menos a 38 kilómetros. La ciudad de Jericó a 38 kilómetros de Because Jerusalén. the city of Jericho is 38 kilometers away from Jericho. Está abajo. It's down. Jericó está 400 metros debajo del nivel del mar. So Jericho is 400 meters below the sea level. Y la ciudad de Jericó siempre fue ciudad de pecado. So the city of Jericho was always a city of sin. Recuerdan que allá moraba Rahab, la prostituta. Remember that Rahab, the prostitute, was there. She lived there. Cuando Josué pasó el río Jordán y conquistó Jericó, When Joshua came across the Jordan River and he conquered él Jericho, maldijo Jericó he cursed Jericho. y dijo que nunca se iba a reconstruir. And he said it will never be
they will never construct again the city. Entonces, aunque Jericó era la ciudad más fortificada en los tiempos de Moisés, Even though it was the most fortified city in the times of Moses, después de eso nunca más fue una ciudad de verdad. after that, it never was a city again, a real city, never again. No sé cómo decir en español para que lo entiendan, pero en portugués en Brasil se le llama una villa miseria. I don't know how to say it to explain to you, but it's something like miserable. Es un barrio con todas, una ciudad con todo casas de cartón y de madera. It's a city or a neighborhood only with houses with cardboard. Thank yeah, you. por causa de la pobreza. Because of poverty. Esa ciudad era ciudad de prostitución. You know, that city, Jericho, was a city of prostitution. Era ciudad de pecado en los tiempos It bíblicos. was a city of sin in the biblical times. Pero inclusive hasta ahora era una ciudad de pecado. But even though until now it is a city of sin. Ahora a partir del año 2000 que estábamos allá hubo una antifada, una rebelión de los palestinos que tienen esa ciudad. You know, from the year 2000 and on, I was there and there was a Antifa, a rebellion from the Palestine. Entonces el people. ejército de Israel prohibió que los israelíes entren a Jericó. So the people, the Jewish military, Yeah, the army didn't The allow army- that people will come in. exactly, ¿Por qué? Porque es peligroso. because it's dangerous. Pero hasta el año 2000 But until the year of 2000, los israelíes podían entrar. Israelites could go in. ¿Y para qué iban a Jericó? Porque estaba en manos de los palestinos. Why they would go to Jericho? Because they were in hands of Palestinians. Porque en esa villa miseria, Because in that miserable que no había neighborhood, ni un there edificio, were no building. había un solo edificio muy alto. There was only on one building that was very high. Ese edificio era un hotel de lujo That building was a luxurious hotel. y tenía un casino y un prostíbulo allá. It had a casino and it was a prostitution there. Y nunca se entendía para qué había allá si los palestinos no tienen dinero para And we eso. would not understand why it was there because the Palestinian, they had no money. Es que cuando usted llegaba allá los fines de semana, It's because when you would go there in the weekends, usted hubiera visto una fila de casi miles de autos de Israel you would see esperando para ir a prostituirse y jugar en el you casino. would see thousands of cars from Jerusalem going to the city so they could prostitute themselves and play at the casino. Cuando murió Yasser Arafat, él era el dueño de ese hotel. y When Yasser prostíbulo. Arafat died, he was the owner of that hotel. Después de eso quedó paralizado, nadie más vio. After that, it remained paralyzed. Entonces, para recordar lo que le estoy hablando, So that you may remember what I'm talking about. Jerusalén es la ciudad santa, So Jerusalem is the holy city. es rodeada por murallas. It's surrounded by walls. Jericó es la ciudad de pecado. So Jericho is the city of sin. Los que estaban dentro de la ciudad So whoever was inside of the city estaban debajo de la influencia del templo was under the influence of the temple. y en el templo estaba la presencia del Dios Altísimo. In the temple was the presence of the Most High God. La palabra de Dios dice The Bible of the Word of God says que cierto hombre bajaba de that Jerusalén. a certain man went down from Jerusalem. Cuando él salió de Jerusalén, When he came out of Jerusalem, él precisó salir afuera de las murallas. so he came out of those walls. Cuando él decidió ir hacia Jericó abajo, When he decided to go towards Jericho downward, él precisó dar sus espaldas a Dios. he gave his back to God. Él precisó salir de la ciudad santa So he precisely, in a precise way, he gave his back and came out of the whole city para ir a donde estaba su corazón. to go wherever his heart was. Su corazón estaba en Jericó. So his heart was in Jericho. Sus ojos estaban puestos en Jericó. His eyes were set on Jericho. A cada paso que él daba en su camino de bajada, Every step he would do on his way down, la presencia de Dios comenzaba a the disminuir. presence of God will diminish. La presencia del pecado, la influencia del pecado comenzaba a And the crecer. power and the influence of sin would become
to grow. Entonces dice que él estaba bajando. So the Bible says he was going down. Cuando él llega a la mitad del camino, So when he comes in the middle of the path, ya no había más influencia de Dios sobre la vida de él. there was no more influence of God in his Ya no life. había más cobertura de Dios sobre There su was vida. no more, God would not cover him anymore. Pero la influencia del pecado y del fruto de la carne comenzaba a cubrirlo. But then sin and the fruit of the flesh would become to cover him. En la mitad del camino Dios no estaba más So con él. halfway, God was not with him anymore. Entonces, por causa de eso, él cae en las manos del que viene para robar, matar y destruir. So because of that, he falls into the hands of the one who comes to destroy, to kill, and to steal. ¿Están entendiendo el mensaje? Are you understanding the message? La palabra dice, mismo que yo pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás The conmigo. Bible says, though, even though I would cross the Valley of the valley shadow of the of shadow of death. death, I will not fear because you will be with me. Mas en ese lugar, que era un valle de la sombra de la muerte, But in that time, he was going into a valley of the shadow of death. él no podía recitar el Salmo He 23. cannot call it to the Psalm 122. No, de Salmo I'm 23. sorry, Psalm 23. ¿Sabe Sí, por qué? pero, mi pastor. Porque You know en why? ese lugar Because in that place, Dios no estaba más con él. God was not with him anymore. Entonces él cayó en las manos del que los So, quisieron matar. He fell into the hands of the one who comes to kill, steal, and En el versículo 31 verse 31. dice, cierto sacerdote Now it says that a certain priest, bajaba por el mismo camino. he said that he was going down from the same path. Usted sabe que sacerdote You no know- podía salir de la ciudad santa de You Jerusalén. know that a priest cannot go out of the wall of Jerusalem, Porque the si city. él saliese de la ciudad se contaminaba con lo profano. Because if he would go outside of the city, he would contaminate himself with profanity. Mi pregunta es, ¿qué estaba haciendo un sacerdote en el medio del camino a Jericó, la ciudad de pecado? My question is, what was he doing since he was a Levite going towards Jericho, the city of sin? Para salir de la ciudad de Jerusalén, For you to come out of the city of Jerusalem, porque el lugar de sacerdote era el templo. because where he had to go to be a priest is inside a temple. Para él poder salir de la ciudad, For him to go out of the city, no lo hubieran dejado salir si él vistiera las vestiduras they sacerdotales. wouldn't let him come out if he would be dressed like a priest. Ustedes saben que sacerdote o descendiente de la casa de Aarón no puede entrar a un cementerio. Do you know that a priest or whoever is a descendant from the house of Aaron, they cannot go into a cemetery, Inclusive en nuestros días. even though in these days, A no ser que sea por un pariente muy cercano. only by the exception if it's a close Por padre, family, madre o hijos. father, o son, hermanos. or brothers. Hace unos años atrás estaba en Argentina Some years ago, I was in Argentina. y falleció un señor A man died. que era hermano de mi padrastro, He was brother of my stepfather, stepfather. y yo fui al cementerio con todo el funeral. And I went to the cemetery with all the funeral. En el cementerio judío en la puerta In the cemetery, the Jewish cemetery, at the door, preguntaron si había algún Cohen. they asked, Cohen es descendiente de los they sacerdotes. asked if there was somebody. I was a Cohen. A Cohen is somebody that is a descendant from the house of Aaron. Inocentemente dije, sí, yo soy. And innocently I said, yes, I am. Entonces me dijo, entonces usted no puede entrar. So they told me, you cannot come in. Entonces yo tuve que salir y mirar el funeral desde una ventanita en un cuarto arriba del muro del I had cementerio. to stay in a room up there and see the funeral from there. Porque es considerado que un cohen, un descendiente sacerdote, no puede contaminarse en un cementerio. Because it is established that a priest cannot be contaminated in a cemetery. Imagínense hoy que no existe el templo, si usa eso. Imagine now that the temple is not there. Mucho they use más en that. los tiempos en que el templo existía. Even more when in the time where the temple existed. Entonces un sacerdote no hubiera podido salir de la ciudad So a priest could not go out of the city
a no ser que él decidiera sacar sus vestiduras So to sacerdotales, go out of the city, he had to take his priest's garments out, renunciar al llamado y a la unción que Dios le dio renounce the calling of God and the anointment of God that God gave him, y salir escondido en medio de la noche, and come out hidden in the middle of the night, probablemente disfrazado de mendigo, probably clothed as beggar. a beggar. Thank you. ¿Por qué? Porque si lo hubieran reconocido no lo hubieran dejado Why? Because salir. if they recognize him, they would not let him go out. Entonces este sacerdote estaba en el So camino this priest was on his way, porque cuando él decidió salir de la ciudad, because when he decided to come out of the city, él decidió ir para donde estaba su corazón, he decided to go where his heart was, donde estaban puestos sus in ojos. which his eyes were set on. Él precisó renunciar a su llamado He sacerdotal. took the decision to renounce to his priesthood calling. Cuando él comenzó a bajar para Jericó, When he started to go down to Jericho, él le dio las espaldas a he Dios, gave his back to God, él le dio las espaldas al to the templo, temple. él le dio las espaldas a su So llamado he gave his back to his calling para ir donde estaba su to go corazón, wherever his heart was, que era la ciudad de pecado de Jericó. which was sin city of Jericho. A cada paso que él daba, Each step he would do, la gloria de Dios desaparecía, the glory of God would diminish, la influencia del pecado crecía. the influence of sin would grow. Cuando llega a la mitad del So camino, when he comes halfway, no había más gloria de Dios there was sobre no more él, glory of God over him. no había más fruto del Espíritu There was sobre no more él, fruit of the Spirit over him. mas el pecado lo tomó, But sin took him. la influencia de Jericó lo cubrió. The influence of Jericho covered him. El pecado es fruto de la carne, Sin is fruit of the flesh. el fruto del Espíritu es amor, misericordia, The compasión, fruit of the Spirit is mercy, love, compassion. pero el espíritu de la carne es yo, But the fruit of the flesh is myself, myself, myself. y el sacerdote no era idiota. And the priest was not an idiot. Él sabía que allá Dios no estaba más con él. He knew that over there, God would not be with him anymore. Y si él parase en ese lugar, And if he would stop right there, de la misma manera que al hombre, in the same way like man, él también hubiera caído en la mano del que viene para matar, destruir y robar. he would fell into the hand of the one who comes to destroy. Entonces, cuando el sacerdote lo ve, So when the priest sees him, decide correr rápido a donde estaba su corazón, he decided to run quick towards where his heart was, que era la ciudad del pecado, la ciudad de Jericó. which was Sin City, Jericho. ¿Está siguiendo el mensaje? Are you following the message? Versículo 32. Verse 32. Del mismo modo, In the same way, un levita likewise a Levite pasó por el mismo lugar. came by the same place. La pregunta es, ¿dónde es el lugar de un levita? The question is, where is the place of a Levite? Yo nunca escuché que Dios mandó al levita estar en Jericó. I never heard that God sent the Levites to be in Jericho. El levita tenía que estar en el templo. Levite had to be in the temple. Tenía que cuidar de las cosas de Dios. He had to take care of God's business. Tenía que cuidar los instrumentos del He had to templo. take care of the instruments of the temple. Entonces la pregunta es, él no podía estar fuera de So the Jerusalén. question is he could not be outside of Él fue ungido y Jerusalem. separado para ser un He levita. was anointed and separated to be a Levite. Mas para poder salir de la ciudad, But for him to come out of the city, él precisó renunciar a su llamado he levítico. took the decision to renounce to his calling of Él tenía que Levite, sacarse su ropa de take levita, his garments of Levite out, tenía que colgarlas en el templo, put them in the temple, renunciar a su llamado renounce his calling para ir a donde estaba su to go corazón, where his heart was, que era la ciudad de Jericó, which was the city of la Jericho, ciudad de pecado. Sin City. Del mismo modo, In the same way, likewise, cuando él da su primer and paso, he gives his first step, él comienza a bajar, he comes down, él da sus espaldas a he Dios, gives his back to God, él da sus espaldas a la ciudad santa de into Jerusalén, the holy city of Jerusalem. él da sus espaldas al templo, He gives his back to the temple. él renuncia a su llamado He renounced his calling. y a cada paso que da, In each step,
Sus ojos están puestos en Jericó, la ciudad de His eyes pecado, are set on Jericho, sin city. y su corazón está en la ciudad de And his pecado. heart is on sin. Y cada vez que él baja, And every time he would go la down, gloria de Dios the desaparece, glory of God would go el away. fruto del Espíritu The desaparece, fruit of the Spirit will go away. la cobertura de Dios sale. The cover, God would not be with him anymore. Cuando llega a la mitad del camino, When he's halfway, del mismo modo, likewise, no había más gloria de Dios there was sobre no él, more glory of God over him. no había más influencia del fruto del Espíritu There was sobre no él, more fruit of the Spirit over him. no había más la cobertura de Dios, The protection of God was not over him anymore. más la influencia del pecado ya lo envolvía, But the influence of sin would cover him, y el fruto de la carne comenzó a crecer. and the fruit of the flesh would begin to grow. El fruto del Espíritu es compasión, misericordia y amor, The fruit of the Spirit is compassion, mercy, and love. pero el fruto de la carne es yo. But the fruit of the flesh is myself, myself, and myself. Semejantemente, él decide correr Likewise, he decides to run para donde estaba su where corazón, his heart was, que era la ciudad de pecado, which was Sin City, la ciudad de Jericó. the city of Jericho. ¿Están siguiendo el mensaje? Are you following the message? This is to give you time to process the message. Este es para que tomen el tiempo de procesar el mensaje. El versículo 33 So verse 33, dice it says así: like this. pero But cierto a samaritano certain Samaritan, que seguía su camino as he journeyed, llegó hasta ese lugar came where he was, y tuvo compasión and de él. he had compassion. Yo les dije que no conocen geográficamente la región. Right? Like you don't know the region geographically. Agosto del 8, próximo año, vamos a conocer. August 8, we're gonna know that. Entonces yo les dije que Jerusalén estaba aquí arriba, So I told you that Jerusalem was up here, 700 metros sobre el nivel del 700 mar. meters above sea level. Es la ciudad santa, Is the holy city donde estaba el templo, where the temple was, donde Dios dijo que su presencia iba a estar. where God said that His presence would dwell. Les dije que Jericó está aquí abajo, I told you guys that Jericho was here down, 400 metros para abajo, 400 meters below, ciudad maldecida, a cursed city. y también era ciudad del pecado. Also, it was a city full of sin. Mas el samaritano viene de dónde? So the Samaritan, where did he comes from? De Samaria. Of Samaria. ¿Ustedes saben dónde queda You Samaria? know where Samaria is? Jerusalén es allá arriba, Jerusalem is up there. Jericó es aquí abajo, Jericho is here down. Samaria es aquí. Samaria is over here. Entonces dice, So it says, en verdad no dice que un samaritano bajaba por el the camino, Bible doesn't say that a Samaritan came down. dice que el samaritano seguía su camino. The Bible says that Samaritan would continue his path. Si el samaritano encontró al hombre en el medio del camino, If the Samaritan found the man halfway, él salió de Samaria he came out of Samaria, para ir donde estaba su corazón, que era where Jerusalén, his heart was, which is Jerusalem, para ir donde estaban puestos sus to ojos. go where his eyes were set on. Cuando él sale de Samaria, When he comes out of Samaria, él va caminando, he's walking, él llega a he Jericó, comes to Jericho, pero él no se queda en Jericó, but he doesn't stay in Jericho porque su corazón estaba en Jerusalén, because his heart was on Jerusalem, porque sus ojos estaban puestos because allá. his eyes were set on Jerusalem. Entonces él pasa por So he Jericó, could pass by Jericho. y cuando comienza a subir por el So camino, when he comes to go up the hill, cada paso que él da para subir, each step he would do to go up, subir es más difícil que bajar. so his life is harder than to go down. Entonces cuando él va So subiendo, when he's going up, lo primero él le da las espaldas al pecado, first thing he does is he gives his back to sin. le da las espaldas a la ciudad del He pecado. gives his back to the sin city. A cada paso que él va, Every step, sus ojos están puestos en his eyes Jerusalén, are set on Jerusalem. sus ojos están en el templo. His eyes are set on the temple. El deseo de su corazón es estar con The Dios. desire of his heart is with God. A cada paso que él da, Every step he would do, la influencia del pecado comienza a desaparecer. the influence of sin
sin would diminish. la cobertura del pecado comienza a salir, Sin would not cover him anymore. más la influencia de Dios comienza a But crecer, the influence of God will grow. la cobertura de Dios The comienza a protection of crecer, God will start to grow. los frutos de la carne comienzan a The desaparecer, fruit of the flesh would diminish, pero los frutos del Espíritu comienzan a but the envolverlo. fruit of the Spirit will come over him. Cuando él llega a la mitad del So camino, when he comes halfway, no había más fruto de la there carne was no sobre more él, fruit of the flesh over him, mas el fruto del Espíritu estaba sobre but the él. fruit of the Spirit was over him. El fruto del Espíritu es compasión, amor y So misericordia. the fruit of the Spirit is compassion, love, Entonces, mercy. cuando llega allá, So he comes there. no había más influencia del There pecado, was no more influence of sin, más la influencia de Dios sobre su vida. but the influence of God over his life. Entonces, él es movido por So compasión. he's moved by compassion. El samaritano también no era idiota. The Samaritan was not an idiot. Él sabía que allá había ladrones. He knew there was thieves over there, Y él sabía que si él parase también podía caer en la mano de los and he ladrones, knew that if he would stop there, he could fall into the hands of thieves. pero él también conocía el Salmo But 23 he also knew Psalm 23, y él podía decir, si yo parase en este valle de la sombra de la muerte, nada me va a pasar porque tú, Señor, aquí ya estás and he conmigo. could recall Psalm 23, even though I'm going through the shadow, La Biblia the dice que no solamente valley of él death, paró, God would be with him. And the Bible says not only that he stopped, mas él lo but levantó, he took him, he raised him. no solo lo cuidó, Not only he took care of him, sino que lo cargó subiendo para he put over Jerusalén. him and he went with him upwards. Cuando estemos allá les voy a mostrar la posada del buen samaritano. When we're going to be over there, I'm going to show you where the Good Samaritan went. La posada del buen samaritano donde lo dejó al hombre para que sea cuidado Where the Good Samaritan left the es man allá arriba cerquita de Jerusalén. is up there very close to Jerusalem. Entonces no solamente lo rescató, Not only he rescued him, sino que lo ayudó a volver para he Jerusalén. helped him to go up again to Jerusalem. ¿Están entendiendo el Are you mensaje? understanding the message? Recuerde que la palabra de Dios Remember that the word of God no dice que un ex sacerdote, doesn't say an ex-priest. no dice un ex levita, It doesn't say an ex-Levite. dice un sacerdote, It says a priest. dice un It levita. says a Levite. O sea, la Biblia sabe que son levita y So the sacerdote. Bible knows it is a priest and a Levite. El problema está The problem is que ellos habían mudado su corazón. that they changed their heart. La Biblia reconoce que él era un The sacerdote, Bible recognizes that he was a priest. pero podemos entender que era un sacerdote cuyo corazón cambió. So we can then understand that it was a priest in which heart changed. El único que conoce los corazones es Dios. The only one who knows the hearts is God. La Biblia dice que nosotros somos comprados por la sangre de The Cristo Bible says that we were bought by the blood of Jesus Christ. y que Él nos hizo una nación sacerdotal And that he made us a priesthood nation para Él. for him. Todos los que estamos aquí, Everybody that is here, todos los que nos rendimos delante del Señor, everybody who surrenders himself to the Lord, no es todos los que hemos creído. not maybe those that believed. Repito lo que les dije al I'm going to principio. repeat what I told you in the beginning. No es ser creyente, mas ser fiel. It's not being a believer, but it's being faithful. No es fe de creer, mas fe de fidelidad. It's not faith of believing, but faith of faithfulness. Todos los que estamos aquí, Everybody that is here, un día hemos decidido entregarnos al one Señor. day we decided to give ourselves to the Lord. Y yo también no estoy de acuerdo que decimos los creyentes así, aceptó a Jesús. And I don't agree with those that say, I accept Jesus. Usted ya escuchó o ya dijo, ese hermanito ya aceptó a Jesús. when we say- Hermanita, ¿le gustaría aceptar a When Jesús? we say, oh, he accepted Christ, so would you like to accept Christ? Eso no es bíblico. That's not biblical.
La Biblia no dice que yo lo acepto a The Jesús. Bible doesn't say I La accept Biblia Jesus. dice que Él me acepta a The mí. Bible says that He accepts me. No fuiste vosotros que me escogieron a mí, You sino didn't yo choose que me, os but escogí a I chose vosotros. you. Entonces sería mucha arrogancia decir que yo, que no soy nada, que soy polvo, So it would be too much yo lo arrogance acepto to al say creador del that universo. I'm nothing, I'm dust. Eso es that I accept the arrogancia de Creator. más. That's arrogance. Y todavía es como si yo estuviera sentado en el trono y viene Jesús humildemente montado en un burro And it would be like I am on the throne and Jesus would come humbly on a donkey. Me gustó que dijo donkey, porque cuando comencé a predicar dije que él bajó del Oliveira a la ciudad montado en un monkey. Sí, al principio cuando estaba predicando I dije said que monkey at the les beginning. dije que mi inglés no era bueno. I told you that Y English is yo not no very sabía good. por qué se rieron tanto. I didn't know what you Es porque laughed. yo dije que Jesús bajó a la ciudad Because I said that Jesus came down del from the monte city de los olivos from para la Mount of ciudad de Olives Jerusalén towards the city montando of Jerusalem un monkey, on a monkey, que es parecido con donkey. which is Bueno, similar to donkey. pero sería una arrogancia pensar So it would be so much que yo arrogance to estoy en el think trono y viene Jesús that I am on the throne and y Jesus me dice, comes. por favor, ¿me podrías And he aceptar? would say, please, would you accept me? Y yo diría, I would bueno, say- ¿y qué me ofreces si yo te acepto? I would say, what do you offer me if I accept you? Y sabe, hay algunas personas que todavía tienen la audacia de decir, no, todavía no, volvé la próxima semana. And there's some people that have the ¿Usted ya audacity to escuchó? say, ¿Ya escuchó no, a alguien que dice no, así? come Usted back dice, next week. dime, hermanita, ¿quieres aceptar a Jesús? Dice, no, todavía no estoy preparado. ¿Quién sabe otro día? You know, people, when you tell them, will you accept Jesus? They say, I'm not prepared, maybe next day. Yo no lo acepto a I don't Jesús. accept Jesus. Él me acepta. He accepted me. Entonces, cuando nosotros So when we decidimos rendirnos we delante decide de to Cristo, surrender ourselves to Jesus, entonces el Señor nos hace sacerdotes. then He makes us priests. Yo creo que la mayoría que estamos aquí nos hemos rendido a I Jesús. believe that most of the people that we are here, we have surrendered ourselves with Si usted to the Lord. todavía no lo hizo, quién sabe hoy usted puede arrepentirse de sus pecados If you haven't done that, today y you can postrarse repent from your delante de sin Él. and surrender yourself before Him. Decirle, Señor, yo no quiero vivir más yo, And say to the Lord, Lord, I don't mas want yo to live quiero que myself. tú vivas en I want mí. you to live in me. Pero But todos los que estamos aquí everybody that is here, podemos decir que la Biblia nos llama we sacerdotes. can say that the Bible calls us priests. ¿Será que todos estamos con el corazón en Jerusalén? My question is, do we all have our heart on Jerusalem? ¿O puede ser que poquito a poco Or could it be that little by little, nos estamos we are alejando del templo? getting further and further? Quién sabe, estamos Far. bajando para Jericó, Maybe we're going down to Jericho, pero no nos damos cuenta. but we're not aware of that. Cuando nos levantamos al día When siguiente, we wake up the next day, nos miramos al espejo we see ourselves in the y mirror, pensamos que todavía somos sacerdotes and en we el believe that templo. we're still a priest. Es más o menos como engordar. It's just like getting weight. Nadie se va a dormir a la noche Nobody goes to sleep at night con 80 kilos with 80 kilos, y al día siguiente se despierta con and the 120. next day he wakes up with 120. A mí no me 120. pasó eso. It didn't happen to me. Yo comencé a engordar poco a poco. I started to getting weight little by little. Yo me vestía mi pantalón y estaba todo bien. I would put my pants and everything was okay. Y era más 2 Big Mac And that is plus 2 Big Macs y one Sunday. and one Sunday. Y cuando al día siguiente me ponía el And the pantalón, next estaba day, casi igual. When I would put my pants, it was Yo no me daba cuenta okay. que estaba engordando. I wasn't aware. Didn't notice that I was getting weight, El gaining día weight. que me di cuenta que estaba engordando, The day I was aware that I gained weight, cuando fui al mall y le pedí a una tiendita que me haga un agujerito más en mi cinturón. when I went to the mall and I asked somebody to make an extra hole in my belt, El hombre me preguntó, ¿qué le pasó? and he asked me what Le happened. dije, no sé, fui a dormir y hoy no me cerraba más el I cinturón. said, I don't know. I went to sleep and I woke up and my pants don't close anymore. No es they don't así fit. que funciona.
You see, it doesn't happen like that. A veces nos alejamos de Dios Sometimes we get away from God y no nos damos and we're cuenta. not aware of that. Y al día siguiente más un pasito. And the next day, a little step further, Venimos a la we iglesia come to church y los hermanos nos saludan. and the brothers, they say hi. Hola hermano, Hi, brother. lo amo en el nombre de Jesús. I love you in the name of Jesus. Y nos sentamos con la Biblia. And we sit down with the Bible. Nadie se da cuenta Nobody notices que nosotros estamos alejándonos para that we're Jericó. going away and we're going towards Jericho. Llega un día que venimos a la And then iglesia it comes a day when we come to church y entramos a la iglesia con la Biblia debajo del and we brazo come to church with the Bible under the armpit. y los hermanos nos dicen, hola hermano, And the brothers say, hi, brother. pero ellos no saben que ahora la Biblia la usamos más como desodorante debajo del brazo. But they don't know now that we use the Bible as a deodorant now under the armpit. Poco a poco estamos yendo para Jericó. Little by little, we're going towards El Jericho. pastor no se da cuenta, Pastor doesn't notice. los hermanos no lo The saben. brothers, they don't know. Y nosotros también And- pensamos que todavía estamos en And we Jerusalén. think that we are still in Jerusalem. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que ya estamos en la mitad del camino? Do you know when we are aware that we are halfway? Cuando caemos en la mano del que viene para robar, matar y destruir. When we fell in the hands of Satan, who comes to destroy. Porque en ese momento Because at that moment, no estamos más con la cobertura de Dios. we're not anymore with the protection of God. Entonces llamamos al pastor. So then we call the pastor, Pastor, no sé qué está pasando en mi and we tell him, vida. I don't know what's happening in my life. Está todo de cabeza. Everything is upside down. Necesito que ore. I need you to pray for me. Oh, sí, hermano, vamos a ir, vamos a reprender a Satanás. Yes, we're going to go. We're going to rebuke Satan. Errado. Wrong. Tenemos que reprender al hermano, no a Satanás. We need to rebuke the brother, not Satan. Porque el hermano decidió alejarse del Because it Señor. was the brother who decided to get away from the Lord. El hermano decidió irse y echarse en los brazos de Satanás. He took the decision to go and give himself to Satan. Entonces yo no tengo que reprenderlo a So I don't Satanás. have to rebuke Satan. Tengo que reprenderlo al hermano. I have to rebuke the brother. Hallelujah. Santo. ¿Está entendiendo las Are you cosas? understanding? ¿Sabe, hermano? You know, brother, Estamos viviendo tiempos we are difíciles. living in hard times. La Biblia habla del final de los The tiempos. Bible says, it speaks about the end times. Hay iglesias que creen que la iglesia va a ser raptada antes del anticristo. There's churches that believe that the church will be raptured before the Antichrist. Hay iglesias que creen que la iglesia va a pasar una parte de la tribulación There's some churches that believe that church will go through hasta some la part of the séptima tribulation trompeta. until the seventh trumpet, Esa es la tribulación. which starts, the seventh trumpet starts with Y the al toque de tribulation. la séptima trompeta And when at the touch of the seventh trumpet, va a encontrar con Cristo, you will go up with Christ, pero no van a ver el resto de la gran but they will tribulación. not see the rest of the great tribulation. Creen que va a ver los 7 sellos se abriendo, They believe that the seven seals will be opened. va a escuchar las 6 They will trompetas, hear the seven trumpets. a la séptima va a encontrar al To Señor the seventh, they will go with the Lord. y luego And no va a ver las 7 copas que se van a derramar. Then they will not be when the seven cups will be poured over. Apocalipsis dice que va a haber 7 sellos, The Bible says in Revelation there will be seven seals, 7 trompetas seven trumpets, y finalmente 7 and copas finally seven cups de la ira de Dios. from the wrath of God. Yo no le voy a decir qué es lo que usted tiene que creer. I will not tell you what you need to believe. Yo personalmente creo I personally believe que estamos ya viviendo tiempos that difíciles. we are already living hard times, end times. Si algún día el pastor me invita, If- puedo enseñarle sobre la Tercera Guerra Mundial If someday the pastor invites me, I could teach you about the Third a la World luz de War la Biblia. Over the light of the Bible, under the light of the Bible. Entonces, no importa si es antes o So it después, doesn't matter if it's before or after, porque no quiero entrometerme en doctrina, so because I don't want to get into doctrine, más quiero decirle lo but I siguiente. do want to tell you something. Yo creo I believe que antes o that después even though it's before or after,
no toda la iglesia va a encontrar a Cristo, Not all the church will go with Christ. porque dentro de la iglesia Because inside the church, hay, ¿cómo le dicen en español? Cizaña y trigo. because inside the church there's wheat, cizaña, do you know? Wheat and tares. Tears? Tares. Tears. Gracias. Y los discípulos le dijeron al Señor, And the disciples told the Lord, asked the Lord, la cizaña está creciendo junto con el trigo. the tear is growing up with the wheat. ¿Usted sabe lo que es la cizaña? Do you know what's tear? La cizaña es un falso trigo. It's a false wheat. Es solo la cáscara de afuera. It's just it's like the outside of the Yeah, seed. the cover. Es como el maní, It's like peanut que tiene vermellito, una cascarita that vermella, has a little nut, y usted lo hace así, and you do like this, sopla, and you blow, se va la cascarita, and the little Y usted se cover come goes el out, maní. and you can eat the peanut. Entonces la Biblia dice So the Bible que says los discípulos querían sacudir that the disciples wanted to shake el trigo para separar de la cizaña. wheat so they could separate it from the tear. Entonces Jesús les dijo, So Jesus told them, no, porque pueden ustedes al arrancar la cizaña because you could, también arrancar el trigo when junto. you would take the wheat, they could, the tear, you would take also the wheat. Dice que él iba a separar. He said, I will do that. I would separate. ¿Y cómo el Señor va a separar el trigo de la And cizaña? how would he separate the wheat with the tear? Es sacudiendo. Is shaking it. Cuando sacuda la iglesia, When he would shake the church, una parte de la iglesia one part of the church se va yendo para Sodoma y will Gomorra go to Sodom and Gomorrah, y la otra parte de la and the iglesia other part of the church va volviendo para would Jerusalén. go back to Jerusalem. Ese es el último avivamiento espiritual de la iglesia. That's the last revival of the church. Hubo varios There was avivamientos, many revivals, unos de hablar en lenguas, some of speaking in tongues, otros de los dones del some Espíritu. others of the gifts of the Spirit. Hubo un avivamiento que fue con Lutero, There was a revival that was with Luther, que se separó de Roma, that separated himself from Rome. pero falta el último But there's still avivamiento. one revival. Es cuando el Señor va a separar el trigo de la It's when the cizaña. Lord would separate the wheat from the tear. Entonces vamos a saber quién es trigo y quién es And then we cizaña. will know who is wheat, who is tear. En la iglesia están juntos. And by being together in the church, Solamente el Señor sabe. only the Lord knows. Lo único que yo puedo asegurarle The only thing that I can assure you, es, de acuerdo a algunos versículos de la Biblia, with some verses in the Bible que me dan esa luz, that gives me that little light, que mitad de la iglesia se va a encontrar con Cristo y mitad no. half church will meet with Jesus, half will not. Y usted va a decir, ¿será el rabino está exagerando demasiado? Rabbi, are you exaggerating a little bit? Yo me estoy baseando en versículos de la I'm Biblia. basing myself on verses of the La Bible. Biblia dice que dos estarán en un tejado. The Bible says that two will be on a place. Uno será tomado y otro será One will be dejado. snatched away, the other one will be left Si hay away. dos, uno va y uno queda, es The Bible, 50%. if it's two, one is taken, the other not, it's Dos estarán 50%. en el campo. Two will be in the field. Uno será llevado. One will be taken El away. otro será dejado. The other one will be left Si hay behind. dos, si hay 50%. Again, 50%. Mateos 25 Matthew 25. dice que hay 10 The Bible vírgenes. says there was 10 virgins. La Biblia no dice que había 5 vírgenes y 5 prostitutas. Doesn't say 5 virgins and 5 prostitutes. Dice que había 10 It says vírgenes. then virgins. La Biblia no dice que 5 tenían aceite y 5 no It tenían doesn't say that aceite. 5 had oil and the other 5 didn't have oil. La Biblia dice que las 10 tenían The el Bible says aceite. that the 10 had oil. Y el aceite es el símbolo de la presencia del Espíritu And Santo. oil is the symbol of the presence of the Holy Spirit. La Biblia dice que 5 desperdiciaron The Bible, el aceite. says that 5, they wasted the oil. Eran imprudentes. They were foolish. Y solamente 5 entraron a las bodas. Only 5 went to the bodas. Si de 10 solo 5 entraron en las bodas, 50% no entró. And only 5 went to the wedding. Mi pregunta es, My question is, ¿de qué lado usted está? from which side are you? ¿Usted es sacerdote? Are you a priest?
En la parábola también era un In the sacerdote. parable, it was also a priest. He was Pero el also a priest. sacerdote de la parábola, But the priest from the parable, aún siendo even though sacerdote, he was a priest, aún siendo creyente, even though he was a believer, su corazón no estaba en el his templo. heart was not in the temple. Su corazón no estaba con Dios. His heart was not in God. Él estaba en el templo, pero su corazón estaba en He was Jericó. in the temple, but his heart was in Jericho. Usted está en el templo, You are in the temple, pero su corazón ¿dónde está? but where is your heart? Probablemente está en Jericó. Probably it is in Jericho. Quién sabe, Dios me trajo hoy aquí I don't know, maybe God brought me here para enseñarle que usted tiene que arrepentirse. to teach you that you need to repent. Usted sabe que en hebreo no existe la palabra Do arrepentimiento. you know that in Hebrew, the word repentance doesn't exist? La palabra que se usa para The arrepentimiento word that it is used for the word repentance, es lahazor betshuvah. exactly that. Exacto. Lahazor betshuvah, que quiere decir Which means retornar por el camino. come back to the path. Si usted está saliendo de If Jerusalén, you're going from Jerusalem si su corazón está en Jericó, and your heart is on Jericho, usted comienza a caminar para Jericó, and you start to walk towards Jericho, nadie se da cuenta, nobody noticed that, pero la cobertura de Dios está but desapareciendo de su the vida. protection of God is going away from you. Probablemente usted está por llegar justo a la mitad del camino. Probably you're close to halfway. Entonces el Señor manda al rabino Mordejai So the Lord brings Rabbi con un Mordecai cartel allá en el camino, with a poster in the y way, a sign in the sign. road, que dice Jericó 17 kilómetros y medio, which says Jericho 17 kilometers that way, Jerusalén 17 kilómetros y medio. Jerusalem 17 kilometers that way, Please stop, And- pare. and he says, and he tells you, stop, Lahazor betshuvah, repent. repent significa poner el pie en el freno. That repent means put the feet on brake, Porque usted descubrió que usted está yendo en la dirección errada. because you discovered that you were going on the wrong way. Era el mismo camino. It was the same way, same path. Tres iban hacia el este Three were going towards east, y uno solo And iba one al oeste. was going towards west. Era el mismo camino, The same path, pero diferente dirección. different directions. Nosotros tenemos que cambiar la We dirección. need to change that direction. Y entonces arrepentirse es decidir que voy a volver para So Jerusalén. repentance means I'm going to go back towards Jerusalem. Jerusalén es volver a Dios, Jerusalem is going back to God, volver a la imagen de Dios. going back to the image of God. En Génesis capítulo 1 dice, In Genesis chapter 1, it says, hagamos al hombre a nuestra imagen y let's semejanza. make man in our image. En hebreo no Hebrew, dice a nuestra imagen. It doesn't say in our image. En inglés o en español dice hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y In English, semejanza. it says according to our image. En hebreo dice naase et Adam ketzalmeinu. In Hebrew, it is like that. ¿Ya? Quiere decir hagamos al hombre de acuerdo con nuestra sombra. Which means let's make man according to our Shadow. shadow. ¿Sabe por qué? You know why? Si Dios me hiciera a su imagen, If God would make him in Yo his sería image, Dios. I will be God. Él no dijo que me hace como God, como Dios. He doesn't tell me that he's making myself like God. Él me hace como su sombra. He's making me like his shadow. La sombra es como las huellas digitales, Shadow is like our fingerprints. fingerprints. Thank you. Cada persona tiene su propia. You know, each person has their own. Mi sombra no es igual que su sombra. My shadow is different from his shadow. Tu sombra no es igual que mi Your sombra. shadow is different from mine. Cada sombra corresponde a una persona. Every shadow corresponds to one specific Entonces, person. para ser sombra de Dios, tenemos que ser solo sombra de Dios. Hay una sombra. So we know to be shadow of God, we need to be one shadow because there's only one shadow that La God has. diferencia de una sombra es que la sombra no es la persona, pero está conectada con la persona. The difference is that the shadow is not the person exactly, but is connected to that person. Por ejemplo, si yo decido ir a comer en el McDonald's
For example, if I decide to go to eat at McDonald's, yo voy caminando y mi sombra me sigue. I'm walking in the shadow, my shadow follows me. Y cuando yo decido entrar al McDonald's, mi sombra no puede decir, no, a mí no me gusta, yo me voy aquí al Eclipse My shadow can tell me, no, I don't want to go to o al McDonald's. Mandarín. I'm going to go back to other way, to the Mandarin. ¿Sabes qué? Nos encontramos después de comer. And the shadow can tell me, no, okay, let's get together after we eat. No. No. Si yo voy a la derecha, If I go on the right, mi sombra no puede ir a la my izquierda. shadow cannot go on the left. Mi sombra tiene que ir donde yo voy. My shadow has to follow me. Pero nosotros nos desarraigamos de Dios como sombra. But we are desarraigar. We moved away from God. Detached. Detached, that's the right word. ¿Y qué significa? De pronto Dios andaba para un So lado which means that God was going towards y one como way, sombra nosotros decidimos ir para otro and lado. as shadows we decide to go another way. Entonces el propósito de esta Biblia, So the purpose of this Bible, Dios escribió esta Biblia God wrote this Bible para enseñarnos cómo volver a ser la sombra de to Dios, teach us how to be the shadow of God again, para enseñarnos cómo volver a Jerusalén. to teach us how to go back to Jerusalem. Este es el GPS. This is the GPS. Cuando usted erra el camino, When you are on the way, el GPS a mí me dice recalculating. when you're on the wrong way, the GPS tells you recalculating. ¿No es verdad? Isn't that true? Esa es la Biblia. That's the Bible. Cuando usted erra el camino, When you are on the wrong way, usted abre aquí y le dice que usted tiene que recalcular no, la you open dirección. this Bible and it tells you recalculate your path. Hermano, Brothers, hermana, sisters, Dios me trajo aquí God brought me here porque es el último tiempo. because it is the end times. Las cosas que están pasando The things that are happening muestran que ya estamos comenzando a vivir las dolores de parto. the things that are happening shows us that we're starting to live the pains of labor. Yeah, Labor the pains. pain- Thank you. yeah. French. Ahora, ¿qué pasa? So what happens? No espere que el Señor sacuda. Don't wait to God to shake. Yo vengo a suplicarle, I come to beg you. no baje más para Jericó. Don't go towards Jericho anymore. Allá se cae en la mano del que viene para robar, matar y You destruir. will fall into the hands of he who comes to destroy. Yo to sé que steal. en su corazón usted es honesto, I know that in your heart you're honest, pero la influencia de este mundo es poderosa but the influence of this word is powerful. y no nos damos cuenta que nos estamos alejando And de we are not Dios. aware that we are going far from God Hasta el día until the day en que llevemos un golpe. that we receive a hit. ¿Sabe cuándo el que está engordando, que piensa que no está engordando, para de comer en el McDonald's? You know, when somebody that notice that he's gaining weight and stop eating at the McDonald's, Cuando cae en la mano del doctor. when he falls into the hands of the doctor. El doctor le False. dice, si continúas más te mueres. And then the doctor tells you, if you continue like that, you're going to die. Tu colesterol está muy alto. Cholesterol is too high. Tu presión está muy Your alta. pressure is too high. Si no paras te mueres If you don't mañana. stop, you're going to die tomorrow. Después milagrosamente el hombre paró de comer en And then from a McDonald's. miracle, he stopped eating McDonald's. Dice, no me gusta más. I don't like it anymore. Hermano, no espere caer en la mano del que le viene a matar, a So destruir. y a brothers, robar. don't wait until you fell into the hands of he who comes to destroy. Yo quiero invitarlo a usted hoy I want to invite you today para que usted tome la decisión so you take the decision de cambiar la dirección y volver a to change your Jerusalén. direction and go back to Jerusalem. El otro día escuché a alguien que decía, usted tiene que volver 360 grados. The other day I heard somebody, you have to go Y yo grité, 360 no, degree. por favor. I said, no, please. Porque 360 grados, 360 cambiar la dirección es It's, hacer así it's like doing this y continuar así. and continue like this. Cambie solamente 180. Just change 180 degrees. 180, usted 180. le da las espaldas a You Jericó. give back. You give your back Le to da las Jericho, espaldas al diablo. to the devil.
entonces usted va para donde Dios lo llamó, So then you go towards God called para you, Jerusalén. towards Jerusalem. ¿Quién quiere que haga una oración y quiere reatarse con Dios? Who wants a prayer and wants to come again with the Lord? ¿Quién quiere hoy Who wants que el today Señor lo toque nuevamente? that the Lord may touch you once again? ¿Quién quiere decirle al Señor, Señor, Who wants te to tell pido the Lord? perdón? Who wants to tell the Lord? Usted puede decirle, Señor, You can tell the Lord, Lord, me arrepiento, I repent. perdóname. Forgive me. Usted sabe que la mayor parte de los creyentes se la pasan el día pidiéndole perdón a Dios. You know, the majority of people, of the believers, they go through the whole day asking forgiveness to God. Pero pedir perdón a Dios no hace nada. But asking God forgiveness doesn't do anything. La Biblia dice que The Bible Dios says that- perdona al que se arrepiente. The Bible says that He forgives whoever repents. Imagínese que yo estoy bajando a Jericó. So imagine I'm going towards Jericho. Ahí veo un señal que dice Jericó. So I see a sign that says Sí. Jericho. Oh my God, estoy yendo a Jericó. And I say, oh my God, I'm going towards Jericho. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Ahí llego a la próxima And I go señal. to the other sign. Ya no es 20 kilómetros, It's not- ahora es 10 it's not kilómetros para 20 Jericó. kilometers, now it's 10 Oh Señor, kilometers. estoy más cerca de Jericó, perdóname. Oh Lord, I'm closer to Jericho. Forgive me. Ahí continúo yendo. And they continue to go. No hay perdón. There's no forgiveness. Dios no perdona, God doesn't forgive a no ser que se arrepienta. if you don't repent. Porque si Dios me perdonara sin que me arrepienta, Because if God forgives me, even though I don't Él repent, se torna mi cómplice He en mi pecado. turns out to be my accomplice. Accomplice? Can you say that? Yeah? In my sin? Cómplice o partner. Partner in my sin. La Biblia dice en Proverbios, The Bible says in Proverbs, dice, hay dos cosas there are two things que Dios abomina. that God hates. Condenar a un inocente Condemn an innocent o perdonar a un culpado. or to forgive somebody that is Guilty. guilty O justificar a or un justify pecador. a sinner. Entonces, esas dos cosas those two Dios things- abomina. God hates. Así, ¿cómo puede ser que Él abomine? How can He hate that? Porque Because condenar a un justo to condemn a just es una injusticia. is injustice, Y perdonar and to forgive a un culpado someone that is guilty, también es it's also injusticia. injustice. No es justo. It's not just. Si yo soy un juez justo, If I'm a just judge, yo no puedo perdonar a un culpado. I cannot forgive somebody that is guilty. La única forma que Dios tiene The only way that God has, es si ese culpado if he is guilty, se arrepiente y vuelve para el principio if he repents and comes back to the y beginning cambia de dirección, and changes direction, entonces es borrado su pecado. then his sin is taken away. La única forma de que sea borrado su And the pecado only way that your sin can be taken away, es cuando erased, usted se arrepiente is when y you- no lo practica and más. is when you repent and you don't practice that anymore. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Yo quiero invitarlo a que venga aquí al frente porque si usted quiere, yo quiero hacer una oración por usted. I want to invite you, because if you want, I want to pray for you. Si usted siente que si usted se está alejando poco a poco de Dios, If you're feeling that you are going far away, far away, little by little, to God, from God, hoy Dios va a cambiar su historia. today God will change your story. Si usted estaba pasando situaciones críticas If we're going through hard times y usted pasó horas luchando contra el diablo, and you spent hours fighting against the devil, yo quiero decirle una I cosa. want to tell you something. La Biblia dice que ni un Bible- cabello The Bible says that not even a hair cae sin permiso de will Dios. fall even if God doesn't allow that. Si usted está pasando mucha lucha, If you're going through hard times, de acuerdo con la Biblia,
according to the Bible, es porque Dios lo está it's permitiendo. because God is allowing that. Entonces hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me permites que me pase eso? So then we need to ask the Lord, Lord, why are you allowing this? ¿Quién sabe por qué Dios le permitió a Satanás? Maybe because God allowed Satan Para que usted sea so you sacudido. can be shaken. Si usted anda con el Señor, If you are with the Lord, walking with the si Lord, usted vive en fidelidad, if you live in faithfulness, entonces usted vivirá. so then you will live. Eso es la Biblia. That's what the Bible says. Entonces quiero hoy So then I want today, que usted le diga al Señor, so you tell the Lord today, Señor, yo Lord, me arrepiento. Lord, I repent. Yo voy a cambiar dirección hoy. I'm going to change the direction today. Yo no voy a permitir más bajar a I Jericó. won't allow myself to go down towards Jericho anymore. Hoy quiero poner mis ojos en ti, Señor. Now, today I want to set my eyes on you, Lord. Hoy quiero entregar mi corazón a ti, I Señor. want to give my heart to you, Lord. Señor, no quiero andar más para abajo. Lord, I don't want to go downward. No quiero Downhill. que Satanás tenga poder sobre mi I don't vida. want Satan to have power over me. No quiero que el fruto de la carne me cubra. I don't want the power of the flesh to be over me. Más quiero poner mis ojos